Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver la sesión 2 de su asignatura de redacción de textos y expresión oral. El tema que hoy vamos a ver es exactamente qué es la expresión oral. Y bueno, identificar como expresión oral como destreza lingüística que se emplea para elaborar el discurso oral. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrarlo como una destreza. ¿Qué es una destreza? Es una habilidad que podemos adquirir mediante la práctica. ¿Sí? Al ser una destreza, se requiere que lo ejercitemos constantemente para que ustedes se vuelvan hábiles en algún ámbito y adquieran precisamente esta palabra que se llama destreza. Se requiere que tengamos constantemente esta practicidad. ¿Okay? Entonces nos dice que esto se encuentra dentro del área de la comunicación. La expresión oral la encontramos dentro del área de la comunicación. Implica un dominio de la gramática, el léxico, la buena dicción y la pronunciación. ¿Sí? La expresión oral nos ayuda a reflejar habilidades como el saber manifestarnos si estamos en acuerdo o desacuerdo de alguna idea o de alguna situación. Y para ello, para poder expresar nuestras ideas, vamos a requerir de hablar de algo que se llama el argumento, argumentar. Podemos dar dos tipos de expresión, ¿ok? Que puede ser la expresión de forma formal, ¿ok? O la expresión coloquial, o también tiene otros nombres que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Pero en sí nos dice que es la comunicación oral, dice, es aquella en la que se transmiten ideas, conceptos, pensamientos, mensajes también, es todo tipo de información y conocimiento mediante la vía verbal, es decir, mediante el habla. Entonces, ¿qué nos dice que es? Es la transmisión de ideas, transmisión de conceptos. Lo que yo estoy diciendo en estos momentos es una transmisión de ideas, que lo estoy haciendo por la vía oral. No estoy utilizando la escritura, ¿sí? De apoyo sí estoy utilizando una diapositiva, pero yo los estoy comunicando de manera oral. La lengua oral cuenta con dos tipos de destrezas o competencias lingüísticas que son, uno, la capacidad de comprensión de lo que uno escucha, es decir, que no solo es oír, hay que escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es, por ejemplo, cuando estás en la calle y estás escuchando a los pajarillos, estás escuchando a la persona de los periódicos, estás escuchando al bolero, estás escuchando alguna música de algún local. Eso es escuchar, eso es oír. Ahora, comprender, o en este caso, abrir tus sentidos a lo que estás percibiendo tu oído. Analizar y comprender, eso es la capacidad de escucha. Y una vez que retuvimos esta información, sigue el siguiente paso, que es la de la expresión oral. Es decir, este mensaje que percibiste, poderlo manifestar y poder dar el famoso feedback, el conocido como la retroalimentación, con el cual nosotros participamos dentro de la expresión oral. Ahora, para poder elaborar o para poder ayudarnos dentro de la expresión oral, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a hablar de la forma formal, debemos de planificar un discurso, es decir, qué es lo que vamos a decir, de qué vamos a hablar. Reajustar ideas y reajustar el mensaje. Ya una vez lo escribí, ya voy a ver cómo va a quedar un mensaje. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Hay dos tipos de expresión oral. Una es la expresión espontánea y la expresión reflexiva. La espontánea es
cuando nosotros nos estamos comunicando con una persona, una simple plática puede ser una forma de expresión oral espontánea. ¿Por qué? Porque estamos hablando con alguien, estamos escuchando, ¿sí? Estamos escuchando lo que nos está diciendo, nuestros sentidos están puestos en esa persona y en lo que nos está diciendo. Estamos observando sus gestos, estamos observando sus ademanes y estamos con todos nuestros sentidos hacia esa persona. Cuando decimos que estamos oyendo más no escuchando, es que a lo mejor mientras estoy dialogando con esa persona, mi cabeza está pensando, ya terminé de pagar la mensualidad, vienen los problemas en la casa, no hice la tarea, el maestro de educación física se va a enojar porque no traje el uniforme completo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la persona con la cual estamos entablando el diálogo se está dando cuenta que no le estamos poniendo atención y ¿qué puede hacer? Puede cortar el mensaje. ¿Okay? Y la otra es la expresión reflexiva. ¿Cuál es la expresión reflexiva? Cuando vamos a encargarnos de hacer que este mensaje que estamos dando a conocer pueda entenderse, pueda ser analizado y pueda generar ya sea una idea, pueda generar el refutamiento de alguna idea expresada o simplemente pueda generar que las personas a las cuales yo les compartí el mensaje puedan generar una persuasión, es decir, que les llegue el mensaje. ¿Cómo identificar la comunicación espontánea, ¿sí? Espontaneidad y la comunicación reflexiva? La comunicación espontánea, un discurso es de forma abierta, es decir, que no está estructurado en un diálogo, simplemente como va escuchando lo que la persona le va diciendo, esta persona refuta o genera el feedback. No requiere de preparar lo que va a decir, sino que como lo está escuchando, está recibiendo un comentario. Por ejemplo, lo que hacemos en clase, ¿sí? El maestro está generando la clase y entonces dice, a ver, Jorge, ¿qué entendiste por lo que es la expresión oral? Y Jorge va a dar a conocer qué fue lo que entendió acerca del tema. No Jorge agarró y escribió y dijo, a ver, maestro, la expresión oral es desde el sentido etimológico, no, sino que es lo que él entiende. ¿Para qué me sirve la espontaneidad? Bueno, me ayuda para favorecer más rápido el intercambio de ideas. El discurso, como les decía, puede ser cortado o alargado dependiendo de el efecto que nosotros veamos que haya tenido este mensaje con las personas. Si nosotros vimos que el mensaje ya quedó claro, pues no hay necesidad de hacerlo más largo y de hacer que las personas pues caigan en enredos. Si nosotros vemos que la persona todavía no ha encontrado la forma de nuestro discurso, lo podemos alargar hasta que nosotros veamos que le haya caído el mensaje. Una de las razones o causas que podemos encontrar dentro de la espontaneidad es que nosotros a la hora de estar hablando, como no lo preparamos, puede ser que caigamos en errores gramaticales, puede ser que caigamos en errores de dicción, ¿sí? Y que a la hora de hablar, pues, cortemos palabras. Pues si en vez de decir, pues, digamos, pos, o decir, algo que está muy argumentado, decir, no, pues fue lo que dijo, ¿no? Y entonces estamos hablando de una comunicación de forma espontánea. Ahora, de igual forma, dentro de la comunicación espontánea podemos encontrar, según el reflejo de las variedades lingüísticas, geográficas, sociales y de estilo que se pongan en manifiesto, la procedencia de las personas y sobre todo de las culturas. ¿Por qué? Porque en el mensaje estructurado
lo que buscamos es buscar un lenguaje para que todas las personas que escuchen el mensaje no esté identificado un solo cierto sector, sino que sea dirigido en forma general. De igual forma, dentro de la comunicación oral se favorece lo que es la elipsis. ¿Qué es la elipsis? La elipsis es cuando omitimos o sustraemos palabras con algún tipo de movimiento, ya sea corporal o algún gesto. ¿Queda entendido? Eso es una elipsis. Y en tanto, la comunicación reflexiva nos ayuda por lo siguiente. Nuestro primer objetivo es el de persuadir. Persuadir, atraer o convencer. ¿Sí? En la anterior comunicación es simplemente dialogar, comunicar, expresar una idea. Y en la reflexiva lo que buscamos es persuadir. ¿Qué es persuadir? Hacer que las personas entiendan o reflexionen acerca de un mensaje que estamos dando. La estructura de nuestro mensaje es más elaborada. Por lo tanto, requiere que nuestro lenguaje sea más amplio. Buscar no repetir las palabras, sino buscar sinónimos. ¿Para qué? Para que no estemos a la hora de nuestro discurso estar repitiendo la misma palabra, la misma palabra y la misma palabra. A diferencia de la comunicación espontánea, en la reflexiva necesitamos que nuestro lenguaje sea enriquecido para mostrar que conocemos el tema y que somos cultos. Y debemos de cuidar nuestras incorrecciones lingüísticas. Mucha gente, por ejemplo, dice aiga, y no es aiga, es haya. Aquí es muy importante, sobre todo dentro de la comunicación reflexiva, algo que llamamos el argumento. ¿Qué es argumentar? Bueno, aquí les puse una definición, dice argumental, ¿sí? La principal función es la de convencer de algo a quienes nos escuchan o leen. Es decir, que en base a nuestras ideas que nosotros tenemos respecto a un concepto, nosotros vamos a basarlos y vamos a crear un argumento con el cual vamos a convencer a la gente si lo que estamos diciendo es verdad o no es verdad. Y esto lo vamos a hacer a través de razonamientos en los cuales intentemos probar o justificar lo que estamos defendiendo. Al mismo tiempo, se pueden rebatir opiniones contrarias. Este tipo de argumentos se utiliza mucho dentro de las disciplinas humanísticas, como la lingüística, el lenguaje, la filosofía, la literatura, cuyas teorías se apoyan en razonamientos de la lógica. ¿Se acuerdan cuando vieron la asignatura de lógica? ¿Sí? Y filosofía, bueno, pues se utilizaba mucho lo que es el argumento. Los filósofos argumentaban sus ideas. ¿Para qué me sirve argumentar? Argumentar me sirve para defender una opinión o un punto de vista. ¿Sí? Si yo tengo algún concepto, por ejemplo, el hombre vino del mono. Bueno, ¿por qué el hombre vino del mono? Tengo que dar mis argumentos. Bueno, desde la parte de la biología, Darwin nos manifiesta que hubo una evolución y el hombre, al igual que las especies, han evolucionado. Entonces, ¿qué hago? Estoy argumentando con qué, con hechos, con información que sustente lo que estoy dando a entender. Y lo que estoy haciendo es defender mi punto de vista. Otro que puede ser es poner en fallo los errores de quienes se oponen a nuestro argumento. Bueno, pues yo ya tengo un punto a favor y hay alguien que se opone a lo que estoy diciendo, pues lo que va a hacer es refutar. Bueno, pues hay algún tipo de corriente que dice que el hombre fue creado por una deidad divina y que el hombre no evolucionó, sino que el hombre fue puesto como una semillita. Y entonces yo me opongo ante esto. ¿Por qué? Porque existen especies que se han ido cambiando a través del tiempo y también hay restos fósiles que comprueban que el hombre ha existido durante prácticamente gran parte de la existencia de la vida humana y se ha manifestado en diferentes etapas o metamorfosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Estoy poniendo en duda un argumento que está basado en otro tipo de creencia.
Y al final de cuentas lo que tengo que hacer es convencer a la gente que lo que les estoy diciendo o lo que están leyendo, ¿sí?, acepten o tengan en cuenta que nuestra idea es válida o que es verdadera. Muchos se preguntarán, bueno, y profe, ¿y en dónde es que argumentamos? Bueno, el argumento lo podemos encontrar en la política, ¿sí? Cuando los políticos se suben a su cubículo y se ponen delante del atril, detrás del atril, perdón, y empiezan a decir, ¿saben qué, chicos? La sociedad es importante que nosotros mejoremos como pueblo. Eso que está haciendo, ¿sí?, es crear un argumento, está generando una opinión y lo encuentras dentro, como decía, dentro de las campañas políticas, lo podemos encontrar en los discursos, en los famosos sermones, lo podemos encontrar también en los medios de comunicación. Recuerden que una de las funciones de los medios de comunicación no solo es informar, sino la de persuadir a la población de lo que está sucediendo. Y entonces, una de las situaciones que debe tener, sobre todo un presentador de noticias, es tener esa capacidad de ser un líder de opinión y mediante el argumento crear una credibilidad. ¿Cómo vamos a estructurar el argumento? Bueno, el argumento lo estructuramos de diferentes formas. Primero tenemos que tener un postulamiento, una tesis, ¿sí?, que es la idea que buscamos sostener. Esta tesis debe de ser precisa y concisa. No podemos caer en darle la vuelta porque si no nos vamos a contradecir o podemos crear una confusión entre el lector. Después de que apoyamos nuestra tesis, vamos a darle el cuerpo, es decir, vamos a dar una base que sostenga nuestra postura, es decir, nuestra razón de nuestro pensamiento. ¿Por qué nosotros creemos que lo que es la hipótesis es real? Por hechos científicos, por investigaciones, por experiencias propias. Todo esto nos puede ayudar para crear el cuerpo dentro del argumento y al final tener la conclusión. La conclusión va referida a apoyar el argumento que se dio en el cuerpo, refiriéndonos a la tesis. Es decir, en conclusión, llegamos que el hombre ha evolucionado a través del tiempo por la presencia de fósiles, porque nosotros mismos nos hemos dado cuenta que a medida que va pasando las décadas, vamos generando diferentes tipos de transformaciones. Nuestro cuerpo se pone más erguido, nuestra estatura va creciendo en promedio a la de épocas anteriores y de igual forma nuestros rasgos físicos se van adaptando a la atmósfera. ¿Cómo reforzar mi argumento? Ya les mencionaba hace rato. ¿Qué me puede ayudar? Bueno, me puede ayudar ayudándome de experiencias propias, ayudándome de estadísticas, de cifras, de imágenes, de datos que me ayuden a confirmar que la información que estoy dando es verídica. Aportar citas de personas, algún filósofo, algún biólogo, algún literato, dependiendo del área que queramos enfocar y la lista que queramos tocar. Podemos tocar ejemplos, anécdotas, citas literarias. Bien, ahora, este tipo de comunicación oral la podemos encontrar en asambleas, conferencias, debates, discursos, diálogos, entrevistas, exposiciones, foros, paneles, reuniones, simposios y seminarios. Ahora bien, ¿qué es la asamblea? Bien, la asamblea se da a nivel interno de una institución o un organismo o grupo que se ha unido para conformar una causa. Las hay de dos tipos de asambleas, una que es la asamblea ordinaria y extraordinaria. Entonces, en este tipo de reunión a nivel interno de una institución, lo que se hace es que las personas que están dentro de este grupo intercambian ideas para mejorar ya sea la empresa, ya sea
el organismo en los cuales van a basar sus planes de trabajo. El siguiente tipo de expresión es la conferencia. ¿Sí? ¿Qué es la conferencia? Es cuando una o más personas exponen un punto de vista, ya sea hacia un pequeño grupo de personas, permitiéndolos participar mediante preguntas. Es lo que normalmente se hace en las conferencias, que es va un expositor, les habla de un tema, ¿sí? Es un tema del cual domina, en el cual tiene cierto grado de conocimiento, y una vez que les expresa al público, puede apoyarse de diapositivas, puede apoyarse de videos, para entender de mejor forma, para que el público entienda de mejor forma el mensaje. Y ya una vez que termina la conferencia, que dice, bueno, sesión de preguntas, ¿alguien tiene alguna duda, algo que comentar? Y entonces ya termina con la sesión de preguntas, el público que está presente puede generar algunas preguntas y el conferencista está abierto para responderlas, ¿sí? El siguiente punto es el discurso, ¿okay? El discurso es muy similar al de la conferencia, nada más que en el discurso, ¿sí?, no está abierta la cuestión de las preguntas y las respuestas. Simplemente generas, hablas de un tema y al final concluyes. No se le da la oportunidad a la gente de que pueda generar el feedback. ¿Okay? El siguiente que tenemos es un debate. El debate es cuando dos personas o dos grupos de personas se encuentran para exponer ante algún auditorio sus puntos encontrados sobre un mismo tema. Ojo aquí, no se requiere que sean únicamente dos, ¿ok? Porque puede ser 3, 4, dependiendo de los diferentes tipos de corrientes que se vayan a manifestar. Por ejemplo, en los debates políticos, sobre todo en nuestro país, pues tenemos debates de los priistas, de los panistas, de los perredistas, de los morenistas, del Partido del Trabajo, y entonces son diferentes opciones. Igual faltan los candidatos independientes, entonces son diferentes vertientes, diferentes ideologías, diferentes posturas, y cada uno argumenta su postura y se le da un determinado tiempo posterior a que argumentaron para que puedan refutar algunas ideas planteadas, ya sea por en este caso el público, o por un moderador que se va a estar encargando de llevar a cabo el debate, precisamente para generar que todas las personas tengan las mismas condiciones, no haya favoritismos. Hay una persona que es un moderador que ve que el tiempo que se les esté dando a todos los participantes sea equitativo, que cada uno tenga la oportunidad de rebatir su tema y que, volvamos al mismo, no se vea ninguno de ellos beneficiados. Y luego tenemos el más, podemos decir, coloquial, que es el diálogo. ¿Por qué? Porque es cuando se da la comunicación entre dos personas, dos o más personas. Viene del vocablo del latín, que es diados, logos, plática. Entonces, la plática entre dos o más personas. Podemos llamarlo como una comunicación de forma informal, ¿sí? Y es la forma de comunicación más utilizada. ¿Por qué? Porque es coloquial, porque cualquier persona lo puede hacer. Sales a la calle y te encuentras a un amigo, y ¿qué haces? Pues empiezas a dialogar con él. Estás en el salón de clases y estás platicando con un compañero, es dialogar. Con tu maestro es dialogar. Llegas a tu casa, te platican tus papás cómo te fue y te pones a platicar con ellos, eso es dialogar. ¿Okay? Recuerden que para que pueda existir la parte del diálogo se requiere que el círculo de la comunicación sea completo, es decir, alguien que sea un emisor, alguien que sea un receptor, y que este mismo receptor se convierta en un emisor y el emisor se convierta en receptor mediante el proceso de retroalimentación. Luego tenemos otro tipo de comunicación, que es la entrevista, que es cuando, mediante la generación de preguntas, nosotros entrevistamos, o para redundancia, hacemos la formulación de preguntas hacia una persona, ya sea sobre un tema en específico, o si queremos indagar acerca de su vida personal, o queremos conocer acerca de un tema, pues se da la entrevista, ¿sí? Es cuando una o más personas reciben a otras personas con el fin
de que sean interrogados sobre determinados temas. Por ejemplo, las famosas ruedas de prensa. Las ruedas de prensa, ¿qué se hace? Pues está la persona que se quiere entrevistar, hay diferentes medios de comunicación que ponen sus diferentes cámaras, sus micrófonos, y ¿qué hacen? Pues hacen preguntas dirigidas hacia un personaje, y este personaje, después de contestar la pregunta, después de escuchar la pregunta, la contesta, ¿sí? Y cada una de las personas que están ahí pueden tener la oportunidad de generar preguntas y el entrevistado de responderlas. Después tenemos a la exposición. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos generalmente en el salón de clases? Exponer. Es similar a la conferencia, pero aquí incluye participación de los asistentes. ¿Sí? A diferencia de la conferencia, que si se quiere puede haber participación, si quedó claro el tema, si nadie quiere participar, no lo hace, a diferencia de la exposición en clase, que por lo menos una o dos personas tienen que participar y ser parte de. Otra de las diferencias que existe, se me olvidaba mencionarlas, otra de las diferencias que existe entre la exposición y la conferencia es que la conferencia está limitada para un cierto grupo de personas, mientras la exposición puede ser para un público en general, o sea, puede ser abierta. Vamos a la siguiente tipo de comunicación, que es el foro. El foro es una reunión de diferentes personas, ¿sí? Con el propósito de dialogar sobre un tema en común, exponiendo sus puntos de vista. Por ejemplo, el foro de la paz, el foro de la salud. ¿Sí? Se trata de un tema en específico, la diversidad de género. Y entonces todos los participantes en el foro dan sus puntos de vista acerca de este tema. A diferencia del debate, que son diferentes corrientes y que son diferentes puntos los que cada uno va a buscar dar a conocer, en el foro es una temática y sobre esa temática todos los participantes se basan. El panel es parecido al foro, ¿sí? Nada más que tiene una diferencia de que igual tiene un moderador y los panelistas están definidos porque disertan frente a un auditorio, es decir que hay gente que los está visualizando y que está viendo qué es lo que están diciendo los panelistas. Es un poquito pegado a lo que es el debate. Luego tenemos las reuniones. Las reuniones se reúnen dos o más personas para hablar sobre temas que deben de ser resueltos, sobre los cuales se debe llevar a algún consenso o algún acuerdo. Se reúnen, escuchamos muchas veces, se reunió el presidente de México con el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Pues se juntan, se unen para tratar algún tema en específico y encontrar la solución a este tipo de problemas que se puedan presentar. Después tenemos los simposios, ¿sí? El simposium es una reunión de expertos o especialistas en el cual cada uno expone en forma breve, en forma sucesiva y continua. El propósito de este no es contradecir lo que dice uno de los presentes en el simposio, sino que se dé una continuidad al tema. El simposio es acerca de la odontología y las nuevas prácticas dentro de la cirugía moderna. Y entonces cada uno de los invitados al simposio, cada uno de los doctores, en este caso, daría su opinión acerca de este tipo de nuevo tratamiento dentro de la odontología. Y por último concluiríamos con el seminario. Es una técnica de estudio o grupo dirigida por especialistas a personas que tienen conocimiento avanzado del tema. La duración es variable, pudiendo ir de unas cuantas horas a años, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que el seminario va dirigido a personas que conocen del tema, personas que saben del tema, personas que podrían participar e incluso, ¿sí?, pueden dar aportes para enriquecer el seminario. A diferencia del foro o panel, hay personas que van porque les llamó la atención el tema que se iba a tratar,
pero no tienen ningún tipo de conocimiento especializado para para refutar o argumentar lo que sostienen los panelistas. ¿Sí? Entonces, estos son los diferentes tipos de comunicación que podemos encontrar. Espero que el tema haya sido bien entendido por parte de ustedes. En conclusión, la expresión oral es el arte de poder hablar, de poder entender y poder expresar un mensaje que queremos que llegue a un cierto sector en la sociedad o a un pequeño grupo. Y no solamente nos vamos a basar en el habla, sino que también va a jugar un papel importante la expresión corporal, los gestos y sobre todo que podamos ayudar a que nuestro mensaje sea claro, que sea entendido y sobre todo comprendido. Un mensaje que no es comprendido no está cumpliendo su función. Bien, chicos, espero que hayan entendido un poco de la clase del día de hoy, de lo que es la expresión oral. Por mi parte es todo y que tengan un excelente día.